Vamos con el capítulo número 14 de Mi destino eres tú. Este capítulo se llama Celos. La primera discusión no empezó como una discusión, empezó como casi todo entre ellas. Pequeño, cotidiano, incluso un poco ridículo. Esa mañana Becky llevaba 10 minutos probándose aretes frente al espejo del baño, cambiando de opinión cada 30 segundos. Frin estaba sentada en la orilla de su cama, poniéndose los tenis y viéndola entrar y salir de su cuarto con distintos accesorios en la mano. Ese ya te lo probaste 3 veces, dijo al final. Becky se giró desde el espejo con una expresión de ofensa. No era este, era uno parecido. Era exactamente ese. No, respondió Becky. Frin sonrió apenas y volvió a bajar la vista a las agujetas. La escena en sí misma era normal. Becky siempre había sido así, caótica, coqueta con la vida, capaz de tardar 15 minutos extras en salir por una intuición estética de último segundo. Frin lo sabía mejor que nadie, la había visto desde el colegio, y antes eso no le molestaba o no de esta forma. Antes podía observarlo con una mezcla de resignación y cariño. La gente le coqueteaba a Becky. Becky coqueteaba aunque ella decía que solo era amable. Era parte de ella. Solo que ahora no eran solo amigas. Ahora, mientras Becky se colocaba por cuarta vez el mismo arete y luego se soltaba el cabello, Frin sintió una incomodidad pequeña y absurda picándole debajo de la piel. ¿Por qué me estás mirando así?, preguntó Becky. No te estoy mirando así. Becky entrecerró los ojos. Sí, esa es tu cara de estoy pensando algo. Yo no tengo una cara específica para eso. No seas mentirosa, tienes como 6. Eso le sacó a Frin una pequeña risa. Becky se acercó con un arete distinto en la mano. ¿Estos o los otros? Frin levantó la vista. Esos. Becky se quedó observándola un segundo. No los miraste. Que sí. No, estás respondiendo solo por responder. La voz seguía ligera, pero más seria de lo normal. Frin se encogió de hombros. Te ves bien con cualquiera. Becky no sonrió, simplemente se puso seria. Ok, dijo al final. ¿Qué pasa? Frin tardó un segundo en responder. Nada. Eso lo dijo solo por reflejo. Becky apoyó una mano en el marco de la puerta. Frin. Ahí estaba otra vez. Su nombre dicho así, con paciencia y una voz de advertencia al mismo tiempo. Frin sostuvo su mirada un instante y luego la apartó. Solo tardas mucho para elegir unos simples aretes. Becky se quedó quieta y luego, muy despacio, sonrió de una forma que a Frin le dieron ganas de lanzarle una almohada en la cara. ¿Estás celosa por mis aretes o porque alguien me vea? Frin resopló. No seas ridícula. Estás actuando diferente, rara. Tú eres la rara todo el tiempo y nadie te reclama tanto, respondió Frin, porque yo lo hago con encanto. Eso consiguió que Frin sí sonriera, aunque fuera a medias. Bajaron juntas al campus como siempre. Becky terminó llevándose los primeros aretes. Frin no comentó nada. En el camino todo parecía normal. Y aún así, debajo de la rutina, algo se había quedado con Frin. No eran los aretes. Lo que pasaba es que no sabía todavía cómo nombrar ciertas cosas. Sentía algo incómodo al ver a Becky en su modo más magnético frente al mundo. El problema empeoró a media mañana. Salían de clase cuando una chica de cuarto semestre, una de actuación, se acercó a Becky en el corredor con una carpeta bajo el brazo y demasiada familiaridad en una sonrisa. «Becky, ¿vas a ir al ensayo abierto del viernes?», preguntó.
Becky se giró con la calidez que la caracterizaba. Creo que sí. ¿Por qué? Porque si vas, ya tengo una razón para no aburrirme. La frase sonó ligera, claramente en broma, o quizás no. Frin, que iba a su lado, sintió el peso de esas palabras. Le estaba coqueteando a su novia. Becky soltó una risa. ¡Qué dramática! La chica se encogió de hombros. Tú me inspiras eso. Becky siguió sonriendo, como siempre sonreía en ese tipo de interacciones, sin malicia, con naturalidad, sin darse cuenta a veces de cuánto alimentaba con su energía ese tipo de cosas. Frin miró al frente, no dijo nada. Reclamar la haría ver ridícula, pero le hervía la sangre. La chica se fue un segundo después, hablando de horarios y de no llegar tarde. Becky asintió, prometió revisar algo y siguió caminando junto a Frin como si nada. Tardó exactamente 3 segundos en notar que algo había pasado. No me gusta esa cara. No tengo ninguna cara. Becky soltó el aire. ¿Otra vez? Frin se acomodó mejor la mochila al hombro. Te están coqueteando. Felicidades. La frase salió más seca de lo que pretendía. Becky se quedó callada un instante, luego la miró de lado. ¡Ah! Frin quiso deshacer la frase apenas la escuchó fuera de sí. Sonó peor de lo que sentía. Becky bajó un poco el ritmo de sus pasos para que un grupo que venía detrás las adelantara. Cuando el corredor se vació un poco más, habló con voz baja. No estoy haciendo nada. Frin siguió caminando. Ya lo sé. Pues no parece. Se giró hacia Becky. No es que piense que vas a hacer algo, es solo que se interrumpió completamente incómoda con su propia sinceridad. No sé, antes eso no me afectaba igual. Becky la observó con una atención mucho más suave de la que Frin esperaba. ¿Por qué antes no eras mi novia?, dijo Becky. Sí, dijo Frin con un suspiro. Hubo un silencio breve. Después Becky se acercó un poco más. No sabía que te afectaría eso. Frin dejó escapar una risa corta y sin humor. Yo tampoco, Beck. El descubrimiento de que ahora tenían nuevos sentimientos saliendo de su ser, no sabía cómo la hacía sentir. Para Becky, esto también era nuevo, porque por primera vez le importaba que su pareja se sintiera segura y sobre todo que confiara en ella. ¿Quieres que haga algo distinto? Una frase simple, pero le demostró que ahora le importaba cómo se sentía. No era solo su amiga, era su novia y sin embargo, Frin tampoco sabía responder bien todavía. No quiero controlarte, dijo después de un momento. No quiero convertirme en ese tipo de persona. Becky frunció el ceño. Pedir algo no es igual a controlar. La frase quedó suspendida entre ellas. Solo Frin se pasó una mano por el brazo buscando las palabras correctas. A veces se siente raro verte siendo tú, así como siempre has sido, y darme cuenta de que todos te ven y coquetean contigo. Becky tragó saliva y entonces sonrió un poco, no burlándose, con ternura. Eso es muy honesto, pero sí había algo cálido en su cara, algo que decía, te entiendo más de lo que crees. Tranquila, amor, puedes confiar en mí. No te voy a lastimar y te prometo que tú eres y serás la primera en mi corazón. Esas fueron las palabras que Becky le dijo a su novia para confirmarle que no tenía ojos para nadie más. Pasaron unos días y Frin estaba en el aula de escenografía revisando unas notas con un proyecto cuando un chico de dirección, Mew, alto, serio, con una voz tranquila, se sentó a su lado con 2 cafés en la mano. Te traje esto, dijo dejándole uno enfrente de ella. Frin levantó la vista sorprendida. No tenías que hacerlo. Mew se encogió de hombros. Llevas toda la semana salvando este proyecto. Considéralo mi forma de agradecerte.
Frin soltó una sonrisa pequeña. Gracias. Habían trabajado juntos varias veces. Mew era amable, demasiado atento a ratos, de esa manera que podía leerse como interés. Antes, Frin no le había prestado mucha atención, hasta ese momento. No porque ella sintiera algo, era porque sabía quién iba a entrar a buscarla y temía que pudiera pensar mal. Y efectivamente, Becky apareció en el aula con su mochila en el hombro y la frase ¿ya nos vamos o todavía te falta mucho? Becky se detuvo al ver a Mew sentado junto a Frin. Se quedó viendo el café, la cercanía, la manera en que él inclinaba el cuerpo hacia ella para mirar el proyecto en que trabajaba su novia. Hola, dijo Becky. Mew levantó la cabeza primero. Ah, hola Beck. Frin dejó el bolígrafo sobre la mesa. Ya voy. Becky se acercó. ¿Interrumpo algo importante? Frin se quedó paralizada, pues ese tono en Becky era nuevo. No, estábamos viendo el montaje del segundo acto, dijo Frin. Becky asintió como si nada. Qué bien, porque si no nos vamos ya, llegaremos tarde al teatro, amor. Frin no esperaba que Becky dijera eso. Ellas no se escondían, pero tampoco eran cariñosas en público. Y aunque algunos sabían de su relación, otros no. Y Becky le dejó claro a Mew que ellas tenían algo. Se despidió y tomó de la mano a Frin. Apenas salieron al corredor, Becky habló. ¿Con qué te trajo café? Frin levantó las cejas. Estaba en shock. Sí. Qué considerado. Frin la miró de lado. Beck, ¿estás celosa? Beck soltó una risa breve. Dios, suena horrible cuando lo dices así. Eso fue suficiente para que Frin tuviera que girar la cara hacia el frente para esconder la sonrisa que se le estaba escapando. Becky se dio cuenta. No te rías, Frin. Amor, te ves hermosa así. Eres adorable. Becky se quedó callada un segundo. Dio un gran suspiro y lo aceptó. Sí, un poco. Es la primera vez en mi vida que siento celos. Frin bajó la velocidad hasta quedar a su lado. No estaba pasando nada. Ya lo sé. Becky soltó el aire, pero odió esto. Frin frunció un poco el ceño. ¿A qué te refieres con esto? Me siento ridícula. Tú sabes que yo no soy así. O bueno, eso creía yo. Frin le dio la cabeza. Yo tampoco lo sabía. Supongo que esta es la parte donde entendemos que ser novias sí es distinto a ser mejores amigas. Ellas tenían algo seguro. No querían que este tipo de situaciones, que seguramente podrían seguir pasando, las afectara o las hiciera dudar de su amor. Becky se acercó, la tomó de las manos y le dio un beso en la mejilla. Yo no voy a desconfiar de ti. Te conozco bien y sé que me amas y me eliges. En ese momento no importaba nada más, solo ellas. Los celos serían un tema que debían hablar más adelante. Somos hermosas, supongo que es inevitable que pase esto. Igual, me encantó verte un poco celosa, admitió Becky. Frin levantó la cabeza. No arruines el momento. Becky solo pudo sonreír. No lo arruino, solo digo que tiene algo de tierno. Y tú tienes algo de fastidiosa, le respondió Frin. Pero yo soy tu fastidiosa. Esa frase las hizo reír. Y luego Becky terminó diciéndole: de ahora en adelante seré cariñosa contigo, te diré amor y te tomaré de la mano delante de todos. Así lo pensarán 2 veces antes de coquetearte. Beck,